Seamos sinceros, ni Guts ni tampoco Berserk necesitan ningún tipo de presentación. La maravillosa fantasía medieval oscura creada por el genio Kentaro Miura sigue dando millones de cosas de qué hablar y sigue siendo fuente infinita de creatividad para cientos de industrias y para personas como yo. Decir que Berserk es una de las obras de ficción más importantes de la modernidad sería lo mismo que decir que Minecraft es un juegazo. Es por eso que me sorprende cómo habiendo tantísimos videos y reseñas y análisis sobre Berserk, nadie habla sobre lo malentendido que está Guts de forma muy general. Porque damos por sentado eso de tener a Guts como uno de los mayores representantes de la perseverancia humana y el mensaje de nunca te rindas. Y esto está bien porque en efecto lo es. Pero, en mi opinión, se le atribuye este título por razones súper equivocadas. Todo lo que voy a decir es opinión propia, así que no quiero que vean mi palabra como ley. Solo espero poder compartir lo que yo pienso y mi forma de ver no solo a Guts, sino a la historia de Berserk y su estructura. Dejando de paso un par de lecciones para aquellos que quieran escucharlas y aplicarlas en su vida. La estructura de Berserk y el proceso con el que fue desarrollado es algo vital para poder entender correctamente a la obra. Verán, aparte de ser youtuber, estudiante y futuro filósofo vagabundo, me dedico a escribir. La literatura y los libros son una de mis pasiones más grandes en la vida, así que es obvio que una historia tan bien escrita como Berserk se terminaría ganando mi corazón. Pero exactamente, ¿por qué les estoy diciendo esto? Pues porque uno de los trucos más básicos que aprendí en mis estudios para mejorar mi forma de escribir es que uno jamás debería empezar a escribir un libro sin antes haber hecho un mapa claro y resumido sobre cómo se va a desarrollar la historia. Y estoy un 100% seguro de que Miura siguió este proceso de planeación meticulosa durante varios años antes de siquiera publicar su primer número de Berserk. Y esto de hecho lo pude confirmar investigando más a fondo sobre el proceso de creación que pasó Miura, en donde si bien no se explica por completo todo el proceso que hizo, sí se deja claro que ya venía preparando bocetos y conceptos por lo menos 5 años antes de hacer su debut oficial. Y si bien ya queda claro que Miura tenía todo meticulosamente planeado, tengo mi sospecha de que en realidad él dividió Berserk en 2 partes, y que al principio solo planeó la enteridad de la Edad Dorada y se apegó a esa estructura. Y luego fue construyendo las demás partes de Berserk por sobre la marcha, armando nuevas historias más pequeñas que ayuden a la trama de una forma un poco más global. Por eso es que en la primera parte, conformada exclusivamente por el arco del espadachín negro y la Edad Dorada, nos muestra una historia mucho más realista, con ciertos toques de fantasía que si bien son muy notables, no llegan a los talones a las demás partes, en las que se abraza por completo la fantasía medieval en todo su esplendor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues por el hecho de que viendo esto, podemos entender la base del camino que Miura eligió para Guts y para todo Berserk. Verán, existen muchas estructuras para construir una historia, bases que se usan desde el principio de la humanidad y que siempre compartieron similitudes. Entre las más conocidas se encuentran el camino del héroe, superar al monstruo, renacimiento o redención, etc. Y la que obviamente le queda mejor a Guts es la de la tragedia. Pero siento la verdad que Berserk no es cualquier tipo de tragedia, sino más bien una tragedia shakespeariana. Verán, una tragedia es una historia en la que nuestro protagonista pasa de una posición de alegría en la vida a una posición de miseria y, bueno, valga la redundancia, tragedia. He aquí historias clásicas como Edipo Rey, Narciso y Eco, Prometeo encadenado, o en ejemplos no tan antiguos, Madame Bovary o El Gran Gatsby, siendo este último uno de mis libros favoritos de toda la vida. Mientras que por otro lado, una tragedia shakespeariana, aparte de ser una obra escrita por el dramaturgo William Shakespeare, es una mucho más dedicada al estudio del personaje y a la naturaleza humana en sí, teniendo como foco principal el hecho de que un pequeño error en el carácter de algún personaje
puede desatar una cadena de destrozos para los protagonistas y las personas que los rodean. Errores que por más que para nosotros, los espectadores, son mínimos y sin sentido a primera vista, cuando llegamos al final y se hacen notar, nos golpean como balazos y nos llenan de sentimientos horribles y profundos que se quedan con nosotros por el resto de nuestras vidas. En resumen, podemos decir que una tragedia clásica es una en la que los protagonistas se ven afectados por condiciones negativas debido a malicias que suelen estar fuera de su control, mientras que una tragedia shakespeariana es aquella en la que se nos presenta la historia de un personaje supuestamente heroico y con motivos nobles que por una o dos malas decisiones o momentos inoportunos terminan con la destrucción total del protagonista y de todos los que están a su alrededor. Obviamente, Berserk no es una tragedia shakespeariana en el sentido legal de la palabra, ya que fue escrita por Kentaro Miura y no por William Shakespeare. Pero en un sentido más literario y de estilo, Berserk se baña en las aguas más puras de la tragedia shakespeariana. Y es que es normal que todos piensen que Berserk es una tragedia a simple vista porque, bueno... Pero la verdad es que entra mejor en la categoría de tragedia shakespeariana porque, a diferencia de una tragedia normal, en esta se nos presenta la construcción de la tragedia por momentos y pequeñas decisiones nobles que terminan llevando todo inevitablemente a su perdición. Pero antes de hablar sobre eso y explicarles el por qué lo veo de esta forma, tenemos que hablar sobre la característica definitoria de Guts y la que lo convierte en el estandarte de superación que tanto amamos todos: su indomable resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para poder enfrentarse a las adversidades y superarlas, aprendiendo algo nuevo de cada una de ellas y esencialmente creciendo como persona ante cada dificultad. Esta es una de las virtudes principales del estoicismo y una de las que más profesaba el legendario filósofo Epicteto, que desde temprana edad era un esclavo en condiciones de agresión deplorables, pero que aún así era capaz de mantener la compostura ante todo lo que la vida le tirase a la cara. Sabiendo esto, se entiende casi a la perfección no solo por qué la resiliencia es la característica definitoria de Guts, sino el por qué lo agarramos como un estandarte de la superación personal y del famoso mensaje de nunca rendirse. Porque ya estamos acostumbrados a que Guts nunca se rinda, pese a las adversidades que se le pongan enfrente, por más que parezcan jodidamente ridículas a primera vista. Pero creo que este es probablemente el peor malentendido que se puede tener sobre Guts, ya que Guts durante mucho tiempo no representa la perseverancia. Y esto porque él, en esencia, no pelea porque nunca hay que rendirse o porque la vida vale la pena vivirse. En realidad, nada de eso. Y esto lo podemos ejemplificar a la perfección con esta escena. Luego de que se nos enseñara la brutal infancia que pasó Guts, desde su nacimiento del vientre de una mujer muerta, hasta el tener que pelear para Gambino y los horribles eventos que había de por medio, llega un punto en el que Gambino, borracho y encolerizado, se dirige a la tienda de Guts a tratar de asesinarlo. Y Guts, por mero instinto, termina asesinando a Gambino en defensa propia. Luego de eso, un par de mercenarios del grupo van a la tienda, y al ver el cadáver de Gambino y a Guts, piensan que el niño mató a su padre adoptivo, y sin darle tiempo a explicar, empiezan a atacarlo sin piedad. Guts se sube a un caballo y trata de escapar, pero eventualmente es alcanzado por una flecha que lo hace caer inconsciente y terminar en el fondo de un barranco. Guts sobrevive a la caída, y en el punto más bajo de su vida hasta ahora, empieza a caminar sin rumbo, hasta que se topa con una jauría de lobos salvajes. Guts lo ve como una oportunidad de ponerle fin a su sufrimiento y de suicidarse vía esos animales. Pero aún así... Guts se defiende
Y como dije, no lo hace porque piensa que su vida valga la pena o porque haya encontrado algo por qué vivir. Guts pelea contra los lobos y metafóricamente contra la muerte misma porque pelear es lo único que sabe hacer y porque biológicamente no hay otra forma de reaccionar. Si yo ahora vengo y de repente... La única forma de reaccionar es a la defensiva. Por eso nos asustamos, nos ponemos en alerta. Por más que estés en el punto más bajo de tu vida, los humanos nos aferramos a vivir. Sin importar qué tan débiles seamos, o si estamos siendo cortados en pedacitos o apuñalados hasta la muerte, nosotros nos aferramos a la vida. Pero eso es por un instinto, porque en el caso de Guts, pelear es todo lo que sabía hacer, y como es lo único que sabe hacer, eso es lo que hace. Luego de asesinar a los lobos, se nos deja claro que fue rescatado por un grupo de carromatos, y que luego de eso fue de batalla en batalla siendo un mercenario a sueldo. Pero no lo hace por algún propósito, lo hace solo por vivir y ya está. Y eso hubiera seguido así hasta que se encontrase con un rival demasiado fuerte como para que él pueda derrotarlo, de no haber sido porque conoció a Griffith. Como ya lo dije, toda la primera parte de Berserk tiene su propia estructura y hasta podríamos decir que es una historia autoconclusiva de cierta forma. Y el tema de esta historia no es solo las trepidantes aventuras de Gustavo y compañía. El tema principal de la Edad Dorada son los objetivos de vida, o como Griffith los menciona, los sueños. Ese es el tema principal de toda la Edad Dorada y lo que va a mover a la historia como un núcleo principal. Todos aquí tienen sus propios sueños y objetivos, cosas que cada uno quiere hacer y viajes que deben hacer para conseguirlos. Desde Griffith, que quiere tener un reino meritocrático en el que todos puedan alcanzar sus sueños a base del trabajo duro, hasta Casca, que quiere ser la espada de Griffith y ayudarlo en sus objetivos, hasta los miembros de la banda del halcón, que si bien también quieren ayudar a Griffith, todos tienen sus pequeños sueños para cada uno. Todos menos Guts. Hasta el momento en el que conoció a Griffith, Guts no tenía ningún propósito más allá que solo seguir con su vida. Y esto se lo hacen saber todos. Hasta el propio Guts lo reflexiona en cierto momento. ¿Cómo es que él nunca peleó por algún propósito? ¿Cómo solo peleaba por pelear? ¿Y cómo hubiera seguido así de no ser por la llegada de la banda del halcón y Griffith a su vida? Todo esto le dio un nuevo propósito a Guts, nuevos objetivos, una nueva familia y un hogar al que volver tras cada batalla. Y por un tiempo, todo eso es perfecto. Guts decide dedicarle su vida a ayudar a Griffith a cumplir con su sueño, porque considera que es un sueño que vale la pena ser cumplido. Y la verdad es que todo eso se hubiera quedado así de no ser por este momento. Supongo que tus amigos también deben sentirse fascinados por tus ideas. Son unos subordinados extraordinarios, pero compañeros importantes para mí, que se arriesgan para que mis sueños se hagan realidad. Pero no son mis amigos. Para mí, un amigo es un hombre que nunca se aferraría al sueño de otro. Él es quien decide libremente el motivo por el cual vivir y lo sigue, sin permitir que nadie lo fuerce a nada. Si es capaz de pisotear el honor de esos sueños, es capaz de enfrentarse a todo en cuerpo y alma. Aunque en cierto sentido, yo también sea así. Para mí, un amigo es aquel a quien considero un igual. Escuchar esta conversación rompió a Guts. Sus creencias, sus objetivos, todo. En este momento empezó la caída de la banda del halcón y no se detuvo hasta este otro momento. ¿Por qué? Pues la verdad, muy fácil. No tengo ni que hacerme el interesante para definirlo. Guts admira a Griffith. Lo idolatra como un hombre merecedor de ser rey y, más importante aún, como a su mejor amigo.
Y al escuchar en esa conversación que Griffith no lo ve de la misma forma, todo lo que se había construido entre ellos dos se quedó perdido en la nada. Porque Griffith dice que una persona que solo vive para los sueños de alguien más no es alguien a quien él jamás podría considerar como un amigo. Y aquí es donde comienza la tragedia, pero más que nada, la tragedia con naturaleza shakespeariana. Porque ese atributo definitorio de Guts, que nosotros tanto amamos y tanto nos encanta, es también lo que lo condenó a vivir la vida que está viviendo ahora mismo. La resiliencia de Guts es irónicamente lo que termina destruyendo no solo su vida, sino a la banda del halcón en general. Y digo que es irónico porque la resiliencia es algo completamente admirable. En lugar de agarrar y quejarse de su situación, sentirse traicionado o lo que sea, Guts encontró una solución en silencio para su problema y la puso en marcha, sin molestar a nadie más. Así que entonces, Griffith jamás va a poder ver a Guts como un amigo, a menos que Guts vaya y empiece a buscar un sueño propio. Bien, pues eso es lo que él va a hacer. Va a salir de la banda del halcón y va a ponerse a buscar un sueño propio. Pero no lo va a hacer sin antes ayudar a Griffith a cumplir con su propio sueño. Como ya todos sabemos, Guts es una pieza crítica en todas las victorias de la banda del halcón. Victorias las cuales le consiguieron su prestigio de héroes frente a todo Midland. Y por si eso fuera poco, Guts también estuvo dispuesto a servir como asesino personal de Griffith, ayudándola a deshacerse de todos aquellos que podrían conspirar en contra suya más de una vez. Pero luego de haberse conseguido el prestigio de héroes, superado la guerra de los 100 años y asegurándose de que Griffith no tenga conspiradores en la corte, Guts dedujo que su fuerza bruta no le iba a ser de mucha utilidad. Y la verdad es que creo que tenía razón. Para ese entonces, Griffith ya tenía todo en bandeja de plata, y con su intelecto y habilidad con la gente, iba a conseguir todos sus demás objetivos sin siquiera esforzarse un poco. Guts no solo es un re amigo, también es un re soldado, porque se aseguró de antes de dejar de lado a Griffith que él ya no le fuera más útil en ninguna chance. Es brillante y un estoico de primera, porque no dejó en ningún momento que sus sentimientos o que ese sentimiento de ser traicionado lo afecten durante toda la campaña y que le impidieran cumplir con su deber. Sin embargo, y pese a que la resiliencia es algo muy bueno que todo el mundo debe tratar de incorporar a su vida y de tener a Guts como ejemplo principal de esto, en este caso específico, la resiliencia de Guts es lo que termina llevándola a su destrucción. Porque veamos, ¿cuál era su objetivo específicamente? Quería empezar a perseguir un objetivo propio, para así poder ser digno de ganarse el respeto y la amistad de Griffith. Pero lo gracioso es que Guts ya tenía estas cosas desde un principio. El problema es que nunca fueron expresadas de forma abierta por el mismo Griffith, ni siquiera en el momento más crítico de todos. Y justamente por estas emociones que nunca fueron expresadas es que se terminó desembocando una serie de eventos que todos ya conocemos y odiamos. Y esto es lo realmente jodido porque lo que hizo Guts estaba bien. Es decir, si Griffith nunca se refirió a Guts como un amigo explícitamente y luego agarra y se hace el filósofo con la princesa, entonces, pues, ¿cómo lo iba a saber? Todos, y que se te quede clavado en la cabeza, todos deberíamos ser capaces de ver las malas situaciones en nuestra vida como algo que nos ayude a crecer, a formarnos como personas. Esta, como ya dije, es una de las lecciones principales de la escuela estoica. Y aún así, Kentaro Miura agarró esta hermosa lección que todos debemos seguir, la moldeó de la forma que quiso y lo usó como disparador de la caída de la banda del halcón. Y duele todavía más, porque la resiliencia de Guts, que le permitió ver esa
traición de Griffith como una oportunidad para crecer es justamente lo que terminó jodiendo por completo a Griffith. Y lo jodió no porque sea malo, sino porque Griffith no tuvo la resiliencia necesaria para poder hacer lo mismo con Guts. Ya que, bueno, Guts vio la traición de Griffith como una oportunidad de crecer. Pero Griffith solo vio la traición de Guts como algo que lo dejó destrozado. Y ya está. Se quedó destrozado. Guts abandonó a la banda y a Griffith en busca de ganarse el mérito suficiente para ser digno de su amistad, pese a que Griffith ya lo veía como su único amigo. Y como Griffith fue abandonado por su único amigo, y sin siquiera la fuerza para despedirse o para explicar que ya eran amigos, busca recobrar su fuerza y carácter de líder perfecto, refugiándose en el placer y pasando la noche con la princesa. Lo que termina llevando a que el rey juzgue a Griffith y a la banda del halcón como traidores y desemboque en su año encerrado y en la destrucción de la banda consecuentemente. Cuando Guts regresa, se da cuenta de la verdad. Se da cuenta de que la banda del halcón es su hogar y se da cuenta de todo lo que perdió. Sigue con las intenciones de irse al principio, irse con Casca incluso. Pero está obvio que todo estaba dado para que Guts se quede con la banda, con su familia. En su búsqueda desesperada de un propósito, se da cuenta de que su verdadera razón de vivir siempre estuvo allí. 俺の居場所、本当はあったのかもしれないな。今まで気がつかなかったけど、あの頃の俺が一番欲しかったものはここに。どうしていつもなくしてから気がつくんだ。Y ahora, con renovadas energías, Guts y la banda rescatan a Griffith. Pero solo que este no es Griffith. Es un caparazón tan destrozado mental y físicamente al que ese año entero en la Torre de la Condena le sacó demasiada factura. Un Griffith que lamentablemente jamás iba a poder cumplir su sueño estando en ese estado. Todos tratan de negarlo al principio, asumiendo que él se va a recuperar, que va a salir adelante como el grandioso líder que es. Pero la verdad es que la única forma de recuperar su poder y de cumplir su sueño el eclipse le arrebató todo a Guts. Le arrebató a Casca, a la banda del halcón, a su hijo no nacido y a su mejor amigo. Lo perdió todo en un solo instante y de la peor forma imaginable. En ese momento me abrió una nueva pregunta súper interesante que hasta hace muy poco tiempo no sabía cómo responder. ¿Por qué no se quita la vida? Es decir, ya no tiene nada. Literalmente no tiene nada. La mujer que amaba quedó reducida a un caparazón de lo que alguna vez fue. La familia que había construido murió de forma horrible. Su mejor amigo y la persona a la que admiraba como a un líder le dio la espalda en su momento más vulnerable e hizo algo imperdonable. Y por si todo esto fuera poco, maldijeron a Guts con la marca del sacrificio, como recuerdito de la peor noche de su vida y como amuleto que lo vuelve básicamente una carnada viviente para todo demonio que quiera acabar con él. En un momento como este, diablos, incluso la muerte suena como una mejor alternativa a seguir con vida, ¿no? Y aún así, Guts siguió adelante. Y eso es lo más gracioso de todo. Porque estoy seguro de que si yo
y muchísimos más agarramos a Guts como un ídolo de la perseverancia, es justo por lo que pasó después del eclipse. Pero la verdad es algo diferente. Como les dije, el tema principal de todo el arco de la Edad Dorada son los sueños, y cómo estos casi siempre son completamente arruinados. Nadie llega a cumplir sus sueños. No de la forma en la que los quieren hacer, por lo menos. Los nobles, que quieren que Griffith se mantenga con los campesinos, no lo logran. En cambio, son asesinados. Casca y la banda del halcón terminan siendo sacrificados y sus almas condenados a tortura eterna. Y Guts... De hecho, de cierta forma, Guts finalmente consigue lo que quería. Guts lo perdió todo, sí, pero ganó algo muy grande a cambio. Un propósito. No de la mejor forma, no, pero sí lo hizo, y de eso no me cabe duda. Es decir, Guts quería un objetivo noble al que dedicarle su vida, pues ahí tienes, tu historia de venganza, lista para ti. ¿Que pelear es lo único que sabes hacer? Entonces ahí tienes, infinidad de enemigos solo para ti, para que nunca te aburras de matarlos. Y aún así, si llega el momento en el que te aburres, aquí te voy a estar esperando yo, arriba de todos los demás seres en este universo, arriba tuyo a niveles que tú no puedes llegar a comprender. Yo estaré esperándote. ¿Por qué Guts no se quitó la vida? Pues porque finalmente, por primera vez en su vida, encontró un propósito real. Un propósito lleno de odio, furia y venganza, sí, pero un propósito al fin y al cabo. Por primera vez, Guts encontró una razón para continuar y aferrarse a su vida. Porque mientras Griffith se regodeara con la mano de Dios, él no iba a morir. No sin antes darle el castigo que él se merece. Porque un hombre que tiene un porqué para vivir puede superar casi todos los cómo. Y eso nos lleva al final de la Edad Dorada, donde irónicamente algunos sueños sí que son cumplidos. Griffith recupera su poder y gana una nueva forma infinitamente más poderosa que su forma humana en Femto. La banda del halcón, o los miembros más leales a ella por lo menos, cumple con aquel objetivo que todos tenían desde un principio: ayudar a Griffith a cumplir su sueño. Casca se convierte en la espada de Griffith, una espada que él usa para herir para siempre a Guts. Y Guts consigue un sueño. Y la verdad, quería acabar el video por acá, pero no es mi estilo acabar un video de una forma tan pesimista. Pero honestamente, ¿cómo carajo puedo darle una vuelta de tuerca a esto? La tragedia de Berserk está escrita para ser una tragedia. Un montón de cosas horribles que pasan porque todos trataron de hacer lo que pensaron que era correcto. Y que desde el principio, como la ley de causalidad lo dicta, estaba destinada a pasar, sin importar lo mucho que todos se esfuercen de que no sea así. Entonces, ¿cómo carajo puedo dar una vuelta de 180 grados a un video tan negativo? Pues en realidad es mucho más fácil de lo que creen. Solo tengo que hacer esto. Quiero darles una tarea. Cuando terminen este video, les invito a escuchar el tema de Guts y ponerse a leer los comentarios. Tantas historias de amor de tantas personas, historias trágicas, historias sensibles, pero siempre, siempre historias de superación. Historias sobre salir adelante, sobre que nunca hay que rendirse, porque Guts jamás se rindió. Tantas almas que fueron inspiradas por Guts,
tantas llamas que se reúnen ante la fogata inmortal que es el Caballero Negro. Es algo hermoso. Y no solo eso, no tenemos que quedarnos solo enfocados en Berserk para ver lo hermoso de Berserk. Como dije al principio, son montones las personas y las obras que pudieron usar a Berserk como inspiración, y cómo, mostrándonos ese mundo tan brutal y oscuro, aún así se nos puede dar una luz de esperanza a la que aferrarnos. Dark Souls, Metal Gear Solid, Final Fantasy, Vagabond y uno de los grandes de los que quiero hablar en un futuro, Vinland Saga. Todas estas obras y muchísimas otras que seguramente me estoy olvidando ponen a Guts y a todo Berserk en su brutalidad, en su oscuridad, en su desesperación. Lo llegan a poner como la bandera más alta de la perseverancia y de la resiliencia del ser humano. Y el sufrimiento podrá ser inevitable en esta vida porque claramente les prometo que nos van a pasar cosas malas a todos. Pero es en esos momentos en los que tenemos que recordar la historia de Guts y actuar con perseverancia y con fuerza frente a todas nuestras adversidades. Porque como dijo Epicteto, el verdadero valor de una persona se mide en los tiempos difíciles. Tiempos difíciles que irremediablemente van a venir, camaradas. De eso estoy completamente seguro. Y cuando esos momentos difíciles lleguen, tengan siempre en cuenta la mentalidad de Guts. Una mentalidad estoica y serena. Una que nos haga capaces de abrazar estos desafíos de la vida y superarlos. Porque la cruel indiferencia del universo es poderosa, pero el indomable espíritu humano lo es todavía más. Y si alguna vez dudas de esto, recuerda a Guts. Levanta la cabeza y sigue luchando contra la vida. Nunca, jamás te rindas.